Les pido puedan abrir sus Biblias en 1 Pedro. Estar delante de ustedes compartiendo desde la primera vez que pude hacerlo siempre ha sido motivo de nervio, porque por un lado tengo temor porque sé que lo que estoy compartiendo es la palabra de Dios, y en otro sentido también sé que está bien porque no estoy o tengo que cuidar de no hablar por hablar, porque estoy hablándole a quienes son parte del pueblo de Dios. Y lo que voy a decir o lo que yo vaya a compartir tanto hoy como en futuras oportunidades significa o edificación o tropiezo para ustedes. Y es mi oración en este día que lo que voy a compartir sea bendición, ánimo, confrontación también si tiene que ser, según la palabra, y que cada uno de nosotros, tanto ustedes como yo, podamos responder de una forma correcta a esto. Oremos, hermanos. Padre, tú sabes que soy nada más un instrumento en tus manos y, como decía Edward, somos barro. Y podemos acordarnos que, dice David, ¿qué es el hombre para que pienses y te acuerdes de él? ¿Y qué es el Hijo del Hombre, Señor, para que tú tengas memoria o incluso nos visites? Pero te ha placido amarnos desde la eternidad, crearnos con el propósito de que seamos tu pueblo, disponer y preparar a tu Hijo antes de todas las cosas, antes que todas fueran hechas, para salvarnos y hacer de nosotros tu pueblo, tu reino, sacerdotes tuyos, Señor. Te pido que hoy tú uses tu palabra y uses este instrumento que es barro nada más para bendición de tu iglesia, y que tú nos des oídos para oír, corazón para creer, y tú, Señor, te glorifiques en todo esto. En el nombre de Jesús, amén. Voy a leer varios pasajes desde el capítulo 1, voy a ir avanzando hasta el capítulo 2. Lo que hoy día nos corresponde es capítulo 2, verso 4 hasta el 10. Dice así desde el versículo 1: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Verso 22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esa es la palabra que os fue predicada. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habréis probado la benignidad del Señor. Y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra angular, una piedra preciosa, angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y en piedra de tropiezo y en roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios,
a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Esa es la palabra de Dios. En el contexto inmediato de lo que hoy voy a presentar y predicar a cada uno de ustedes, Pedro está exponiendo el tema de la santificación del creyente. Lo que vimos en el capítulo 1, que dice, sean santos porque yo soy santo. La última vez que yo pude compartir en el capítulo 2, verso 1 al 3, pudimos ver el cómo se hace eso, y es principalmente despojándonos de características y costumbres que son propias del mundo. Y entonces, puesto que hemos gustado la bondad de Dios en la salvación, deseamos más y nos alimentamos de su palabra, de modo que crecemos tanto en la gracia como en la salvación o santificación. Algo que he buscado y espero que haya quedado claro es de que el creyente o el cristiano no es un eterno bebé, un niño inmaduro o caprichoso, sino que el cristiano es alguien que, aunque va creciendo en madurez, es alguien eternamente dependiente de Dios y de su palabra. Y en los versículos que ahora vamos a ver, que son los 4 al 10, vamos a ver cómo empieza a manifestarse esta santificación de una forma real, visible, tal vez palpable, en la vida del cristiano y en la vida ahora no solo de un individuo, sino de toda la comunidad que es la iglesia. Y esto es básicamente siendo dos cosas, templo y sacerdocio santo, que ofrecen sacrificios agradables de gratitud, de alabanza a Dios por medio de Jesús. Comenzando con el primer punto, como ustedes tienen en sus boletines, vamos a ver a Jesús como piedra viva. Verso 4 y 6 dice así, viniendo a él como piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Esto dice el verso 4. Y el verso 6 dice, pues esto se encuentra en la Escritura. Pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Como pueden ver, esto está enfocado directamente en la persona de Jesucristo, el Mesías o el Cristo, y es el primer punto que vamos a entender en este día. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es la piedra principal del templo de Dios. Entendemos por templo que no está hablando de un lugar físico con paredes, un techo, no, sino que estamos hablando del templo espiritual de Dios, a entender la iglesia misma, es decir, todos los creyentes en todo el mundo y en toda la historia. Somos el templo de Dios. Ahora, como podemos ver en el verso 4 y en el verso 6, se utilizan diferentes calificativos para esta piedra, principalmente como preciosa, de valor angular. Y el valor que se le atribuye a esta piedra, el valor que podemos ver en los calificativos que utiliza Pedro, es un valor atribuido por el Padre, es decir, Dios mismo es el que ha atribuido todo este valor, esta importancia a esta piedra, de modo que de esto también depende el éxito y la culminación o el término de la obra que se está realizando, que es la edificación de este templo. ¿Qué significa que Jesús sea piedra viva? ¿Por qué la imagen de una piedra? Muchas veces nos gusta más la imagen de una roca, algo grande, fuerte, de peso, algo en lo cual se puede construir encima. Uno no construye sobre una piedra. ¿Por qué una imagen de piedra? Algo que tenemos que entender es que estos versículos están llenos de imágenes y es importante que los entendamos. Pedro los está poniendo ahí para que nuestra imaginación pueda ser abierta, muy iluminada, y podamos ver el valor de Jesucristo. Y vamos a ir respondiendo esta pregunta ahora en adelante. ¿Por qué una piedra? Hay otras imágenes más que Pedro utiliza, como el templo, sacerdotes, ¿sí?
Y la imagen de Jesús como piedra tiene un contexto, un trasfondo profético en el Antiguo Testamento, tanto en Isaías, Salmos, donde se utilizaba esta imagen con un sentido mesiánico acerca de algo que Dios iba a hacer, una persona que era el Mesías, que iba a ser fundamental. Su importancia es tan grande que el éxito o que la obra prospere y llegue a su culminación de una forma completa, agradable delante de Dios, dependía de este individuo que era el Mesías o que iba a ser conocido como la piedra angular. Algo que es hermoso y que me sorprende realmente de esta imagen de piedra, hablando de Jesucristo, es que no lo está presentando como fundamento. No lo está presentando como el área o el terreno en el cual se está construyendo algo, sino que es diferente. Jesús no está puesto aquí como un fundamento, no está puesto como un techo, no está puesto como unas paredes en el templo, sino más bien como parte principal de todo un edificio que se está levantando. De modo que nos da la idea de que Él no es la única pieza en este edificio, es la pieza principal, la más importante, pero hay otras piezas, otras piedras más que son necesarias para que se complete esta obra. Pedro dice que Jesús es la piedra escogida y preciosa de Dios. Él utiliza estos calificativos para Jesús. Él es una piedra escogida porque la obra que se pretende realizar es importante y es de mucho valor. Esta obra no es una obra improvisada y cada vez que paso por Pedro me sorprendo más de esto porque ayuda a entender la idea de lo que Dios está haciendo, que de nuevo no es algo, no es un plan B que Dios está llevando a cabo a causa del pecado de Adán y de Eva en el huerto. Es un plan eterno que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Imagínense, en nuestras Biblias no hay un lugar donde podamos ver eso. En nuestras Biblias comienza en Génesis 1 diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de ese versículo, Dios ya existía, Dios ya estaba. Y Dios ya había preparado y ya había diseñado todo esto que ahora nosotros estamos viendo, estudiando y viviendo. La palabra nos enseña que el Cordero de Dios había sido preparado o destinado desde antes de la fundación del mundo. La palabra dice que Dios ya nos había escogido y conocido a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y entonces tenemos que entender que la misma iglesia o el templo que Dios está buscando edificar y que de hecho lo está haciendo, también es algo preparado desde antes de la fundación del mundo. Y eso es grandioso. Eso realmente es asombroso, porque no es algo que entre en nuestra línea de tiempo. No es algo que tal vez pueda caber de una forma total o completa en nuestra mente o en nuestra imaginación. Es realmente grande lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo. Otra cosa que es maravillosa de entender acerca de esto es que el Hijo, Jesucristo, no es el reino por sí solo. Él no es el templo por sí solo y Él no es un cuerpo por sí solo. Al Padre le plació que estuviera en una eterna y perfecta comunión o unión con su pueblo, para que las virtudes, la gracia de Dios pudieran ser exhibidas y disfrutadas por medio de esta unión. Así como el cuerpo está conformado por Cristo como cabeza y la iglesia como cuerpo, así como un reino está compuesto por el rey que es Jesucristo y el pueblo o los ciudadanos que son la iglesia, así también el templo de Dios. Jesucristo, la piedra angular, la piedra principal en toda la edificación, pero no es el único, sino que estamos todos nosotros ahí incluidos. Todos aquellos que desde antes de la fundación del mundo habíamos sido escogidos y separados por Dios con este propósito. Ser su pueblo, su templo y poder disfrutar de la comunión íntima con Dios.
Algo que es grandioso, que me gusta cuando lo entendí en el Catecismo de Westminster, la primera pregunta es: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y ahí dice dos cosas: glorificar a Dios, conocer a Dios. Pero no solo quedarnos en esas cosas, ¿no? Que es conocer o glorificarlo, sino disfrutar de Él para siempre. Y esto nos da a entender, junto con todo lo que dice la palabra, que nuestra comunión con Dios no es una comunión fría. Dios no nos ha salvado para que estemos eternamente, quién sabe en qué tipo de estado en el cielo, ¿no? Como suspendidos, flotando o aburriéndonos allá. Dios nos ha escogido para que disfrutemos de su presencia al conocerlo, al servirle, al adorarle. Y esto es visible por medio de la iglesia y el edificio que Él está construyendo, que es su templo. Entonces Jesús no es el único, no es la única piedra, es la piedra principal, y nosotros somos otras piedras, parte del mismo edificio. Quiero leer algunas notas acerca del Antiguo Testamento y cómo en el Antiguo Testamento se ve a Jesús o a Yahweh como piedra. Dice así: uno, el concepto de que la piedra era algo durable. Bueno, son temas, ¿no? De cómo podemos entender la piedra angular. Uno, como un concepto de que era algo durable, un buen fundamento utilizado para describir a Yahweh. Esto es en Salmo 18. Otra forma es de que esto fue evolucionando, además de ver solamente a Dios o a Yahweh, este título evolucionó de una forma que se lo entendía como algo mesiánico, hablando de el Cristo, el ungido de Dios, el siervo de Dios. Y también llegó a representar el juicio de Yahweh a través de su Mesías. Tenemos como un título para el Señor, para Dios, Yahweh, como algo durable o un buen fundamento. Esto va evolucionando y creciendo en otros pasajes como un título mesiánico. Y por último llega a representar también un juicio de parte de Dios por medio del Mesías. Formas en las que nosotros entendemos esta expresión de la piedra angular es, en primer lugar, que es la piedra primera, la más segura y la más estable que se pone en un edificio, en la edificación de un edificio, y esta misma sirve para marcar el ángulo. Otra forma, dice, puede referirse a la última piedra que se pone en algún lugar para mantener a todas unidas. Es decir, han acomodado todas las piedras, o como se puede ver en algunas construcciones, los arcos, los dinteles, y se pone una última piedra que hace presión entre todas, ¿no? De modo que las demás ya no se muevan más. Yo creo que la forma en la que nosotros podemos entender a Jesús según estas ilustraciones o estas imágenes que nosotros tenemos, es como la primera, la más segura y estable piedra del edificio. Es la primera piedra que se pone y que marca el ángulo para toda la demás edificación. Y eso es Jesucristo para nosotros que somos su iglesia. Dentro de esto, de estas metáforas, estas imágenes que nosotros tenemos, vemos a Jesús de esta manera. Algo que también dice Pedro es que ha sido desechada por los hombres. Así como es precioso pensar en Cristo de esta manera, de una manera como piedra angular, resulta duro y triste reconocer que para el hombre, delante de la carne, Jesús ha sido y continúa siendo rechazado y despreciado. Si vemos en los evangelios, si alguna vez han pasado por ahí, especialmente en el evangelio de Juan, es muy claro, no hay necesidad de profundizar mucho en un estudio para ver el rechazo de los judíos a la persona de Jesús. No solo los fariseos o los escribas, sino el pueblo mismo. Es ahí donde dice, en los evangelios, el pueblo en Nazaret no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque todos lo veían y decían, ¿no es de Jesús, hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su madre y a sus hermanos? ¿De dónde tiene estas cosas?
Los fariseos también los rechazaban. Y aún Pilatos, cuando estaban en el juicio al final, antes de ser crucificado, él mismo notó cuál era la razón por la cual los judíos estaban entregando y acusando a Jesús. Y era envidia. Él mismo, un hombre tan pagano, injusto y corrupto, se dio cuenta. Es envidia. Lo rechazaban y no lo querían. No lo veían como precioso. Ante los ojos de los judíos, él no era lo que ellos estaban esperando. Y con mucha razón, el apóstol Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y también Isaías dice, en Isaías 53, hablando del Mesías, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Y noten esto, como uno de quien los hombres esconden el rostro. Como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Todo esto nos está mostrando el papel del Mesías. Piedra angular, preciosa y de gran valor, escogida delante de Dios. Pero delante de los hombres, despreciado y desechado. La carne, y por carne me refiero al hombre no nacido de nuevo, rechaza los designios de Dios. Al hombre le place sublevarse contra Dios, pretendiendo demostrar su autosuficiencia, su poder, diciendo no necesito un Salvador, no necesito tu ayuda, no queremos tus designios, a nuestra manera es mejor. Es lo que dice el hombre. Y sin duda es lo que muchas veces dicen nuestras acciones. La carne desobedece a la verdad, se rebela contra ella para no someterse al Creador, de modo que busquen así y logren sus propios placeres, propósitos, que los conducen solamente a su destrucción. Mi pregunta para ustedes que están escuchando hoy aquí ¿es Jesucristo suficiente para ustedes? Tú que escuchas hoy, ¿logras ver su valor incalculable? No solo por el sacrificio y por la redención que efectuó, sino ahora en tu diario vivir. ¿Es Jesucristo valioso para ti? ¿Es la piedra angular en tu vida? ¿Abrazas el Evangelio? ¿Vives el Evangelio? Si vemos el Evangelio solamente como estar reunidos aquí hoy domingo, y si podemos el jueves, y si podemos alguna reunión de sábado, según los ministerios que hay, si pensamos que solamente eso es ser cristiano y que solamente eso es ser iglesia, entonces no hemos entendido en absoluto lo que es el Evangelio y lo que es ser iglesia. El Evangelio es la buena noticia que dice que por medio de Jesucristo Dios está llamando a los pecadores a volverse a Él. Arrepiéntanse de su rebelión, arrepiéntanse de sus pecados, acérquense porque el reino de los cielos se ha acercado y ha llegado a ustedes. Dios mismo, por medio de la persona de Jesucristo, ahora nos llama a comunión, a abandonar nuestros pecados, a volvernos a Él y a en comunión, amando y sirviendo a nuestro Dios, a nuestro amo, a nuestro Creador. Y en el caso de nosotros que hemos creído en Él, nuestro Padre. ¿Precioso para ti? Es el bello, deseable, es el modelo para seguir en fidelidad. Pasando al segundo punto, la iglesia, piedras vivas y sacerdotes de Dios. Voy a leer los versículos 5, 9 y 10. El versículo 4 termina diciendo, comienza diciendo, viniendo a Él, al Señor, a Cristo Jesús como una piedra viva. Verso 5, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y la parte más importante de todo lo que vamos a hablar en este punto se encuentra al principio del verso 4. Aunque hemos visto el 5, 9 y 10, el verso 4 es importante porque dice, viniendo a Él. Al acercarse a Él, Jesucristo el Señor, ustedes como iglesia son edificados. Es imposible y realmente resulta en una pérdida de tiempo procurar santificación o la vida cristiana si estamos lejos de Jesucristo. No hay una vida real cristiana o de evangelio lejos de la persona de Jesucristo. Despójense de toda malicia, dice el versículo, los primeros versículos de este capítulo. Despójense de toda envidia, hipocresías, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Y acercándoos a Él, viniendo a Él, Jesucristo, sed edificados. No hay otra forma sino por medio de Jesucristo. Por medio de Él, la iglesia es edificada piedra por piedra hasta completar la obra, que es una casa para su presencia, un sacerdocio que ofrezca continuamente sacrificios de vidas santas. Cuando yo estaba leyendo esto, me acordaba de esos pasajes en Reyes, especialmente Primera Reyes capítulo 6, donde Salomón ya comenzó la edificación del templo, y dice de una forma interesante que ahí en Jerusalén, cuando estaban edificando, no se escuchaba el sonido de martillos ni de trabajo en las rocas o en las piedras que habían traído para la edificación, porque todas las piedras habían sido preparadas en la cantera, es decir, ya listas, ya en medida, cortadas o como sea, las llevaron hasta Jerusalén listas para ser nada más puestas o ensambladas en el lugar y en la posición que tenía que ser. Y cuando yo estaba pensando en esto, solamente quiero aclarar, no es mi intención forzar textos o imágenes, pero creo que es interesante cuando pensamos en esta historia y lo comparamos con la iglesia, cómo Dios está construyendo la iglesia. Dios no ha salido al campo por decir y solamente está buscando a ver si encuentra una piedra que le sirva. Dios no está ahí caminando y pensando a ver si va a encontrar o no algo que encaje con la otra piedra. Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo quiénes van a formar parte de este templo. ¿Quiénes van a ser estas piedras? Cada creyente. Dios está preparando ahora nuestras vidas y es grandioso cuando pensamos en la santificación, porque en la santificación lo que Dios está haciendo es pulir nuestras vidas, purificar nuestra vida. En el capítulo 1 dice que somos purificados por medio del fuego de las pruebas. Creo que otra forma gloriosa en la que Dios nos purifica es con la misma comunión como hermanos. Proverbios dice que hierro con hierro se aguza y así también el hermano. Y entre las diferencias que nosotros podemos tener, Dios está trabajando en nuestra santificación, de modo que el amor sea real en nosotros. Igual en el capítulo 1 decía, puesto que en obediencia a la verdad, a Jesucristo, han purificado sus corazones por un amor sincero, ahora ámense unos a otros de corazón. Y creo que esto es realmente grandioso porque Dios está levantando algo, no con piedras improvisadas de nuevo. Él tiene todo listo, preparado. Dios está preparando las piedras que somos nosotros, de modo que en nuestras vidas o el edificio encaje todo perfectamente según la piedra angular o principal que Él ha puesto, que es Jesucristo. De modo que cuando todo el edificio esté completo, no va a haber cómo nosotros encontremos una falla y de decir, qué rara esta piedra, parece que no debía estar aquí. O qué rara esta parte de aquí, tiene como una deformidad. No,
Dios está preparando un edificio perfecto, una casa perfecta para su gloria. Y si el templo de Salomón fue asombroso y fue glorioso, y tal vez no podemos ni imaginar cuán majestuoso era por la cantidad de oro, perfección, grandeza, belleza que tenía ese templo, imaginen el templo de Dios, la iglesia. Apocalipsis la presenta de una forma gloriosa al final de los capítulos del libro. Y creo que esto es lo que Dios está haciendo. Somos piedras con las que Dios está edificando el templo para su presencia eternamente. ¿Qué tan importante es una piedra suelta para el edificio? ¿Alguno alguna vez ha logrado hacer una casa con una piedra o con un ladrillo? Nada más. No basta ni solo la piedra angular, o tampoco una piedra angular y una piedra más. ¿Qué imagen nos da esto de la importancia de vida de iglesia? La idea es de que ni yo, ni el liderazgo, tal vez cualquiera de los miembros, ni ninguno de ustedes de una forma individual es suficiente, sino que somos todos necesarios, no solo para el templo, para que esté completo, sino para que sea edificado. Es decir, ¿queremos crecer como templo de Dios? ¿Queremos ser esa casa y queremos crecer como iglesia? No puedes hacerlo tú solo. Solo eres una piedra más en este templo o en este proyecto que se está levantando. Y necesitas de los demás. Y los demás necesitamos de ti. Los dones que Dios ha dado, la gracia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, las cosas que Él nos ha confiado, son para la edificación del cuerpo. Pablo dice en Efesios, Él, Jesucristo, dio a unos ser apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Noten, para la edificación. Cada persona don de esta lista, y aún de las otras que tal vez no se mencionan de una forma clara en todo el Nuevo Testamento, están puestos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. No una iglesia inmadura, caprichosa o rebelde, un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, toda la iglesia, estando bien ajustada, unida por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, de cada individuo, se produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En ningún lugar esto te deja pensar que es uno el que hace todo. Es Dios el que está edificando. Pero no es uno el que es la iglesia. No es uno solo el que es el don a la iglesia. Es cada uno de los que han creído en Jesucristo. Cada uno de los que han sido escogidos por Dios, puestos para ser rociados con la sangre de Cristo, santificados por el Espíritu. Cada uno de los que ha puesto su fe es parte de este templo, parte vital para que siga siendo edificado. Dios nos ha provisto dentro de la iglesia dones cuya función es capacitarnos a fin de que el edificio siga creciendo, siga siendo edificado. Lo fundamental en todo lo que he leído de Efesios
y también de Pedro es el amor, por el cual, si yo amo a la iglesia, si yo como individuo amo a Dios y amo a su pueblo, por amor a Dios y por amor a su pueblo, yo voy a ser fiel al don, al rol y a la gracia que Dios me haya dado, no para mí mismo, sino para el pueblo. Y si cada uno de ustedes ama a Dios y ama al pueblo de Dios, entonces también debe ser fiel en servir con lo que Dios le ha dado para que el cuerpo siga creciendo. El fundamento es el amor. Lo que nos une es el amor. Pero lo que Dios nos ha dado para crecer son los dones que Dios ha dado a cada uno de los que forman parte de la iglesia, cada creyente. Otra imagen que utiliza Pedro es de que la iglesia somos sacerdotes del Altísimo. ¿Quiénes eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Básicamente podemos decir que era una parte escogida y apartada del resto del pueblo para representar al pueblo en un servicio consagrado delante de Dios. Lo que ellos hacían estaban encargados de las cosas santas, el servicio santo en el templo, ofrendas, sacrificios, rendir culto reverente a Dios a diario. Volviendo primero a Pedro, el versículos 5 y 9 dicen claramente que todos los creyentes somos sacerdotes de Dios. No una persona. Si podemos pensar en nuestra iglesia, no es el pastor Eduardo el sacerdote de esta iglesia. Y Jaime y Edward, que han sido nombrados ancianos, no son los nuevos sacerdotes de esta iglesia. Desde el más antiguo hasta el más nuevo de los creyentes acá presente, es un sacerdote de Dios. Y tiene una tarea delante de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros ahora estamos encargados de ese culto santo y reverente delante de Dios. Significa que ahora nosotros estamos encargados de ofrecer sacrificios, pero no sacrificios de sangre o animales, sino sacrificios de alabanza y de gratitud. Y algo más, de cuerpos vivos. Pablo dice, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional. Un poco más adelante voy a leerles Hebreos 13. Ahí creo que hay diferentes formas en las que se muestran estos sacrificios. Toda la bondad, toda la gracia y el amor de Dios se exhibe, y noten esto, se exhibe a diario por medio de su pueblo o de sus sacerdotes, la iglesia. Pablo dice en Efesios 2 que todos nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Esto quiere decir que Dios tiene la intención de que nosotros como individuos y también como comunidad de iglesia exhibamos esta bondad, demostremos esta misericordia, demostremos su santidad, su verdad y su justicia. Y esto es posible porque estando en Cristo, el Espíritu Santo nos está conformando a cada uno de nosotros a la imagen misma de Jesucristo para que los representemos correctamente, no solo afuera hacia los incrédulos, sino especialmente también y primero dentro de la misma iglesia. Ninguno aquí es judío, creo, menos levita si no es israelita. ¿Cómo podemos ser sacerdotes? Hay palabras interesantes que Pedro utiliza, que tal vez nuestra traducción o nuestro idioma no aprovecha esa riqueza. Cuando estuve exponiendo en el capítulo 1, dice que hemos sido renacidos de una simiente incorruptible. No sé si se acuerdan, era la semilla de la palabra de Dios. Y Pedro utiliza una palabra y dice, ustedes son linaje escogido. Pero la palabra original, más allá de solo linaje, o tal vez linaje nosotros lo entendemos de una forma muy limitada, tiene que ver con gen
o con los genes que uno tiene. Y eso, si podemos hacer una línea, va totalmente ligado a cuál es la fuente por la cual nosotros hemos nacido de nuevo. Y es la semilla de la palabra de Dios. Somos un linaje o un gen escogido porque hemos nacido ahora de Dios. Cuando dice que somos nación santa, nación nosotros lo entendemos solamente como un lugar donde hemos nacido o como un país, un lugar, los límites geográficos tal vez, no de un lugar. Pero lo que está hablando es de una etnia santa, un grupo. Y creo que la imagen de nuevo que en este caso utiliza Pablo ya también en 2 Corintios es nuevas criaturas, un nuevo tipo de gente. Eso somos nosotros. Pueblo de su posesión es lo que somos. No porque seamos judíos o levitas o israelitas, naturales, nacidos de algún ancestro de ella, sino que Pablo dice, todos los que son de la fe en Jesucristo son hijos de Abraham. Todos nosotros en Jesucristo somos sacerdotes de Dios. Quiero leer lo que dice Hebreos capítulo 13 para que podamos entender de una forma más explícita qué son estos sacrificios. Mientras buscan Hebreos 13, les leo Juan 4 y Romanos. Juan 4 dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero la hora viene y ahora es, dijo Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Y Romanos 12 dice así, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No os adaptéis al mundo, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y todo esto solamente abre camino para lo que igual desarrolla el capítulo 12, que es el servicio mutuo en amor de cada miembro de la iglesia. Ahora sí leo Hebreos 13. Ustedes pueden seguir la lectura. Yo he cortado los versículos para no hacerlo muy largo y solamente tener las partes clave. Dice así verso 1. No sé cómo titula sus Biblias, pero en lo que yo estaba leyendo tenía un título interesante. Sacrificios agradables a Dios. Y creo que cada uno de esos puntos es una forma en la que como sacerdotes de Dios, como iglesia del Altísimo, ofrecemos estos sacrificios. Dice 1, permanezca el amor fraternal. 2, no os olvidéis de mostrar hospitalidad. 3, acordaos de los presos, los hermanos que estaban presos por causa de la fe, como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados. 4, sea el matrimonio honroso en todos. 5, vuestro carácter sea sin avaricia. 7, acordaos de vuestros guías o líderes, los que os hablaron la palabra de Dios. Imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 9, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. 13, así pues, salgamos afuera del a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. 15, por tanto, ofrezcamos a Dios continuamente mediante él, Jesucristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 16, no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan, por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Creo que este capítulo, o estos versículos que les he leído, muestran de una forma real y muy práctica
¿Qué tipo de sacrificios Dios espera de nosotros? No el domingo, sino cada día. Así que sea el Espíritu Santo por su palabra iluminando y dirigiendo nuestros corazones de modo que hagamos su voluntad. Solo recordemos, antes de pasar al siguiente punto, toda la trama de la santificación y la puesta en práctica depende de una cosa. Al acercarse a Él, Jesucristo el Señor, ustedes son edificados. Es imposible que seamos edificados como un templo lejos de Cristo. Tercer punto, el precioso valor de la piedra angular. Versos 6 al 8. El valor incalculable atribuido por el Padre al Hijo conlleva consecuencias eternas para quienes creen o quienes desobedecen a la verdad. A los que creen, Él es precioso y recompensa de salvación. Dice así el verso 6 y la primera parte del 7. Esto se encuentra en la Escritura. Pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular. El que crea en Él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros, los que creéis. No necesitamos pensarlo mucho. Dice, el que crea en Él. ¿En quién? En Jesucristo, en la piedra escogida por Dios. Esta persona que crea no va a ser avergonzado, no va a ser decepcionado o defraudado, como sería de una forma más literal. ¿Qué podemos decir a esto? Gloria a Dios. El que crea en Él no va a ser defraudado. Recuerdo la imagen en el Progreso del Peregrino, cuando Cristiano de la vida y está cruzando el río, que significa o representa la muerte. Y él tiene temor. Este hombre sabe que ha pecado y le ha fallado a su Señor y tiene miedo de no lograr pasar el río. Y evidentemente mientras pasa el río se empieza a hundir por su duda. Pero nuestra salvación no depende de cuán fiel seamos nosotros, sino cuán fiel es el que ha prometido. Y fiel es Dios que ha comenzado la obra y la va a completar. Avergonzado nos hace pensar muchas veces que tal vez aquí en el mundo es que no vamos a pasar cosas duras. Y cuando pasamos cosas duras y sufrimos vergüenza, podemos preguntar a Dios, ¿qué ha pasado? Pero el sentido real de estos versículos no es la vergüenza, sino el no ser defraudados o el no recibir aquello que se ha prometido, por decir. La historia desde el Antiguo Testamento, el Nuevo y la historia de la iglesia está llena de gente que ha muerto por la fe y el Evangelio. Y si pensamos solamente en esto como que han sido avergonzados, podemos decir, Dios les ha fallado. Pero la respuesta es no. Dios no ha fallado. Dios es fiel. Y cada persona que ha muerto por causa del Evangelio, aun como dice Hebreos 11, yo creo que ellos han tenido realmente una recompensa gloriosa cuando estaban delante de Dios, porque han visto la promesa cumplida. Y la promesa es de que iban a estar eternamente con Él, en su presencia, disfrutando. Por eso el capítulo 13 de Hebreos dice, no buscamos una ciudad terrenal, sino una celestial, una eterna. Y yo creo que como Esteban, que cuando estaba muriendo apedreado, y él logró ver el cielo y al Hijo del Hombre puesto en pie, aunque no lo haya visto con ojos físicos cada una de estas otras personas, yo creo que sí fue glorioso porque no fueron defraudados. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles, dice Jesús.
Y fueron fieles porque su Dios es fiel. Y es lo mismo para nosotros. No somos fieles para no pasar vergüenza aquí. Somos fieles porque fiel es el que ya ha prometido y el que nos ha escogido y el que está haciendo esta obra ahora en nosotros. ¿A dónde nos lleva esto? Yo creo como estábamos aprendiendo en Filipenses 3, 8 al 9, que dice, aún más, teniendo delante de nosotros todo esto, esta promesa de Dios, aún más, dice Pablo, yo estimo como pérdida todas las cosas, todo logro, toda recompensa terrenal, toda fama, toda riqueza, toda relación o vínculo que pueda ser familiar o cualquier otro. Todo lo estimo como pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo. Lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ser hallado en Él, confiando, descansando, refugiándome en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fidelidad de Jesucristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fidelidad de Cristo. ¿Qué somos nosotros, la iglesia? Pedro dice, hablando de los impíos, ellos habían sido destinados para esto. Ellos fueron puestos para este tropiezo y caída. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A los desobedientes, ¿qué les queda? Tropiezo y destrucción. A los que no creen, dice el verso 7, la segunda parte. Para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido y en piedra de tropiezo y en roca de escándalo. Tropiezan porque son desobedientes a la palabra o a la verdad. ¿Se acuerdan en vista a qué nosotros hemos nacido de nuevo? Puesto que en obediencia a la verdad. También dice, versículo 1, 2, hemos sido elegidos para obedecer a Jesucristo. Pero de ellos dice, ellos son desobedientes a la palabra y para ello estaban destinados. ¿Qué es la ley, los profetas sin la persona de Cristo Jesús? No tiene sentido. No tiene sentido abrazar el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, si rechazas a Cristo. Y es lo que pasó al pueblo de Israel. Fue tropiezo. Roca de escándalo y tropiezo para caída. No sirve de nada decir, hasta aquí llegué. Al menos comencé la carrera. Tal vez podrían decir eso los judíos, habiendo creído en Moisés y en los profetas. No sirve de nada si ese comienzo no los lleva a Cristo. Es como que llegando hasta la puerta y desde la puerta, ellos hubieran visto el marco, el dintel, todo y la rechazan. Y en vez de abrir y pasar, dan la vuelta y regresan por el camino que volvieron o se desvían a la izquierda o a la derecha. No entraron. ¿De qué sirve comenzar el camino si no pasas por la puerta? Eso es rechazar a Cristo. Eso es. Teniendo los planos, que son la ley y los profetas, el plano del edificio me refiero, al momento de comenzar la construcción podemos imaginar esta idea. Rechazaron la piedra, la vieron, no les gustó y la tiraron. ¿Cómo la vuelven a encontrar después? ¿Cómo la recuperan? No se puede. Isaías 8, 13, 15 dice así: a Yahweh de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo o santificado, como dice la Reina Valera. Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro terror, y entonces vendrá a ser santuario
pero piedra de tropiezo y roca de escándalo, ¿para qué? Para ambas casas de Israel. Lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán y caerán, pero serán quebrantados, serán enlazados y apresados. Pensando en Cristo como piedra de tropiezo, creo que es una cosa muy dura, porque está hablando de dos cosas. Que Dios puso y preparó esta piedra para tropiezo también. No solo para salvación, pero también que Dios puso a esta gente para que tropiece y caiga y no crea. Si Dios preparó de antemano al Cordero, si Dios preparó de antemano a los que iban a creer, entonces es de entender que hay gente que Él no preparó para que crea en Jesucristo. Dios puso y preparó esta piedra. Fue lo que su madre María escuchó de Simeón cuando vio al niño cuando lo estaban llevando al templo y dijo: he aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, para caída y levantamiento. Y es también lo que dice Juan, después de decir: de tal manera amó Dios al mundo. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No en un tiempo futuro, sino en un tiempo pasado. Ya ha sido, porque no ha creído. Y entender que Dios puso a la gente para esto, para esa desobediencia y caída, también es difícil, pero es una doctrina que está en la palabra. Jesucristo es la piedra de juicio de Dios contra los altivos soberbios que se rebelan contra Dios y sus designios. La palabra que en nuestras traducciones dice como que han sido destinados, es una palabra que tiene una connotación no solo de eso, sino de que han sido puestos para eso. Es como alguien que toma piedra y la pone ahí para que otra persona que está despistada o tropiece, y es algo intencional, no es algo accidental. Esto demuestra la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad humana. Si Dios fijó a unos para la obediencia, implica que ahí puso a otros, no con esta seguridad, no para que tengan ojos para ver y ni corazón para creer. Pero esto no los absuelve de su responsabilidad, porque desde el principio el llamado es: crean. Toda la creación da testimonio de Dios. Y aun cuando Juan el Bautista y cuando Jesús estuvieron acá, el mensaje era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El que cree en él, dice Juan, no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. La condenación no es: ya ha sido condenado porque Dios lo ha destinado a esto, sino que la condenación es porque no ha creído el mensaje. Porque habiendo escuchado y habiendo tenido la oportunidad de ver y escuchar, no ha creído. Y dice: este es el juicio. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Tú que estás escuchando hoy, ¿de qué lado te encuentras? Mi pregunta para ti no es si has hecho una oración para recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Mi pregunta para ti no es si vienes y participas en las reuniones de esta o de cualquier otra iglesia. Mi pregunta ¿es Jesucristo precioso y de valor para ti? ¿Puedes ver tu gran pecado y rebelión contra Dios de modo que aprecies totalmente a Jesucristo como Salvador para librarte de esta ira y destrucción que viene delante? Si tu respuesta es no, no he creído, entonces este es el día aceptable en el cual Dios te dice: arrepiéntete y vuelve a mí, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cree en el Señor Jesucristo y serás
salvo. Y que ninguno que no cree o que no quiere creer se le ocurra acusar a Dios de que lo ha puesto para caída, porque si hoy tienes la oportunidad de escuchar, es su misericordia delante de ti, como un río desbordando. Cree, arrepiéntete, evalúa tus caminos. Si estás en la senda angosta o en la ancha, hacia la salvación o hacia la destrucción. Pero si tú sí has puesto tu confianza en Jesucristo y eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de la posesión de Dios, entonces reconoce tu parte como una piedra en esta gran construcción, en esta gran casa que Dios está edificando. Ocúpate en tu salvación, crece en la santidad, buscando seguir el ejemplo y la conducta de tu fiel Salvador. Y seamos diligentes para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias por tu palabra, por tu Espíritu. Si dependiera de nosotros, nunca te hubiéramos escogido, Señor. Hay tanta corrupción en nuestro corazón y tanto desvío. Nuestros corazones son duros. Pero tú nos has salvado, Señor, y te damos gracias. Abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Y si nos concedes seguir viviendo, concede que vivamos, Señor, para obedecer y guardar tus mandamientos y dar gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.